retomando justamente aquí la presencia del doctor Pedro Jale y lo que tiene que ver con esta posibilidad de riesgo de los fondos jubilatorios del IPS. ¿Están así? ¿Cuál es tu postura? Mi postura es de oposición absoluta, la mía, de todas las asociaciones de jubilados, de otros referentes del IPS, el doctor Sergio Lovera, en fin, todos, que alguna vez tuvimos diferencia entre nosotros, ahora estamos contestes y coherentes en que este proyecto de ley es un proyecto de ley kamikaze. Le digo kamikaze porque es la tercera vez que se va a tratar. Es el refrito de un proyecto anterior que fracasó, ahora lo volvieron a presentar. ¿Y qué es lo que pretende? En el IPS hay 3 fondos. Un fondo de jubilaciones, que es el banco del IPS, el agente financiero del IPS. Luego hay 2 conocidos como fondos, que son programas presupuestarios, el programa de salud y el programa de administración. El único fondo que tiene entidad jurídica para endeudarse y contraer obligaciones de largo plazo, porque es el banco de IPS, es el fondo de jubilaciones. Los otros 2, salud y administración, son programas de ejecución anual, enero a diciembre, y ahí se acaba, y ahí empieza otro presupuesto. No pueden, bajo ningún concepto jurídico, lo que sea, contraer obligaciones más allá de diciembre. Poca gente sabe, por ejemplo, que el programa de salud que administra el Hospital Central, INGAVI, toda esa infraestructura, ambulancia, sueldo, todo ese capital es del fondo de jubilaciones. Salud no tiene nada. Es un programa presupuestario que no puede ser dueño ni de un tornillo. Todo pertenece al fondo de jubilación. Por eso que dije, es el agente financiero. En ese diseño del IPS, desde 1950, que puede estar bien o mal, pero es otra discusión, se plantea que ese programa de salud se endeude por 12 a 15 años, deduciéndole de su escuálido presupuesto hasta 21 millones de dólares por año, deduciendo, o sea, va a recibir luego ya 21 millones de dólares menos. En momentos en que necesita plata, porque la demanda crece, las angustias son muchas y se le va a restarlo ya de entrada para pagar una deuda hacia atrás. Sí. Que existe esa deuda, claro que existe. Pero eso no se puede hacer en el diseño de IPS, no se puede hacer eso, es inconstitucional, está mal. Esa deuda existe, perfecto, vamos a depurarla. De esos 242 millones de dólares que le quieren cobrar los proveedores a IPS, ¿cuánto le corresponde al Estado pagar? Porque el Estado usó a IPS y incrementó esa deuda en la pandemia. No te olvides que de 10 camas, 7 estaban ocupadas por no asegurados, sí, clientes, por decirlo así, del Ministerio de Salud Pública, y se fueron a IPS. IPS hizo la noble tarea de atender a todo el mundo, más oxígeno, más todo. Ahí hay una parte importante de esa deuda que debe pagar el Ministerio de Salud. Agregarle que hay otras modalidades en la ingeniería jurídica del IPS, financiera jurídica, que permiten cubrir esa deuda sin tener que comprometer, restarle plata a salud, ni arriesgar el fondo de jubilaciones. Y después explico por qué va a arriesgar el fondo de jubilaciones. Poca gente entiende, pero quiero explicar después. Otras modalidades para pagar esa deuda. Pero ¿cuál es el problema? Que las elecciones son el 18 de diciembre, las internas del Partido Colorado. Sí. Hay que sacar plata de donde sea. ¿Y dónde hay plata en este país? En IPS. En IPS. Esas otras alternativas implican posiblemente 6 meses o llegar hasta el otro legislativo para articular una ley que resuelva, que permita financiar esa deuda sin tocar fondo de salud. Pero requiere tiempo y ahora hay que dar manotazo ahora. Entonces ahí está la insistencia de un clan familiar empresarial que quiere cobrar esa deuda y pagar esa deuda como sea. Y lo digo claramente, que me manden otro escribano, tengo 3 escribanos, ya me mandaron a mi casa, que me retracte. No me voy a retractar, no toquen los fondos de IPS, no toquen los fondos de jubilaciones, no se tocan, son de los jubilados, son de los asegurados. Y bueno, lo otro que quería decir, ¿por qué arriesga al fondo de jubilación? Como te dije, el único que tiene bolsillo lleno, plata en los bancos y puede hacer operaciones financieras en IPS, es el fondo de jubilaciones. La ley dice con mucha suspicacia, con mucho eufemismo, con mucha picardía, dice el IPS contraerá deudas y pagará con salud, con el programa de salud. ¿Qué pasaría si dentro de 2 años
cuando la deuda ya esté contraída, resulta que la demanda creció, porque va a crecer, o viene otra pandemia o lo que sea, y salud no pueda más deducir de su presupuesto esos 21 millones de dólares, que no le va a alcanzar luego lo que tiene. No tiene cómo pagar salud. ¿Quién es el agente financiero? ¿Cuál es el ente, el IPS que debe pagar deuda? El Fondo de Jubilación. Y ahí se va a configurar la inconstitucionalidad. Está bien, este proyecto no es flagrantemente inconstitucional, porque dice salud pagará, que no puede ser, salud no puede endeudarse, pero abre la posibilidad de incurrir en inconstitucionalidad y en violación del principio de que los fondos de jubilaciones no se tocan. Esa es nuestra postura de los jubilados. Doctor, en teoría, de hecho, CINEDIE se canceló tocar este tema, se está insistiendo bastante, ¿verdad?, desde el legislativo, pero suponete que, para mala suerte de los jubilados y de los que queremos jubilar, de los aportantes, llegue eso, ¿quién va a ser el responsable de decir si se toca, no se toca? Mario Odo Benítez, de él va a depender. Mira, está en diputados. Si diputado le da media sanción a este proyecto, que creo que tratan el miércoles, salvo que ahora el diputado Samaniego haya decidido desistir de ese proyecto kamikaze, va a senadores. En una semana senadores puede aprobar o rechazar. Si aprueba, se promulga, se sanciona, va al Ejecutivo para la promulgación. Y ahí el presidente de la República puede o vetar totalmente o parcialmente, o aprobar, o promulgar. O sea, todo termina en el presidente de la República, finalmente. Yo creo que no va a pasar el filtro de senadores, porque ahí hay gente un poco más pensante y un poco más seria, que mira un poco más lejos el seguro social y no ve tanto la coyuntura inmediata de financiar ya una campaña. Pero habría que ver qué dice también Battaglia, que puede tener influencia, teniendo en cuenta que tiene como una aureola ahí de Mario Abdo. ¿Él cree que es un santo? Battaglia no tiene autonomía de criterio ni criterio propio. Battaglia es un apéndice que debería estar en el consultorio atendiendo a los asegurados, pero está fungiendo de presidente sin tener ni capacidad, ni actitud, ni coraje para enfrentar. Él debería estar sentado acá oponiéndose a que toquen la plata de sus jubilados. Sí. Pero estamos haciéndolo todo y él está acompañando esto con el Consejo, que se pliega también a esta jugada política. Es grave la situación. Y es grave porque, ¿sabes qué? Denota claramente la injerencia política en el IPS. Pero seguro. Y eso hay que terminar. Esto es resultado de la injerencia política del gobierno de turno, del anterior, etcétera, en la administración del IPS. Yo te digo una cosa, el IPS es de los asegurados. Yo siempre lo dije. Sí. Cuando era funcionario, y lo digo con más fuerza ahora. Y una de las razones por las que me echaron, yo fui echado de IPS por oponerme a estos fatos. Y Battaglia sabe bien eso. Y se me ordenó que me calle, porque el gobierno se va a enojar. Lo que se enojen, el IPS no es del gobierno, el IPS es de la gente que pone la plata. Y este no es un discurso político, sí. Este es un discurso lógico de jubilado. Que ya lo escuchamos en otras ocasiones estando ahí adentro, ¿verdad? Yo soy jubilado, ¿y por qué no voy a defender yo mi futuro si quiero vivir un 10 años más? Y quiero cobrar mis 10 años más de jubilación. Y eso le invito a los jubilados a que se manifiesten, que digan, no toquen mi fondo. Hay muchas formas de solucionar esa deuda de los proveedores. De hecho, el Estado es uno de los grandes deudores del IPS. Y ahí tenés uno de los recursos más importantes para cubrir esa deuda. ¿Y por qué el Estado no paga su deuda con el IPS? Y el Ñembotadú es una institución nacional. El Estado le debe a IPS dos cosas. La deuda histórica, ya por los 350, 400 millones de dólares, le debe el Estado a IPS de 1950. Sí. Ya pagó 150 en la pandemia. En la pandemia, sí. Okay. Que celebramos todo y dijimos, sí, bueno, esto se va a cancelar en algún momento. Y quedó ahí. Sí. Pero pagó algo. Bueno, ya es una buena señal. Debe 350 todavía, millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda? 242 millones. Debe mucho más de lo que... Okay. Aparte, el Estado le debe otra vez a IPS la nueva deuda. ¿Cuál es esa? El uso de IPS durante la pandemia. Como te dije, de 10 camas, 7 eran no asegurados. Eso está cuantificado dentro de IPS. Battaglia sabe bien que eso está cuantificado. ¿Por qué no exige que se pague para cancelar este mono? Porque es una deuda, ¿cierto? Depurémosla, dejémosla en los números exactos. También es otra de mi postura. ¿Por qué número exacto? Porque vos me decís, me debes 242. Vamos a ver un poco qué me entregaste, qué sirvió, qué no llegó. Vamos a hacer una auditoría médica de los productos y ahí yo te voy a decir, mira, no es 242, es 200 y te pago los 200 con esos recursos que decimos.
El Estado que pague si el Estado le debe a IPS, ¿por qué no cubre la deuda? Y ese tipo de análisis llevan tiempo. Porque es un botín político. Y tú lo has dicho, y lleva tiempo, lleva muñequear políticamente en el Congreso, el Ejecutivo, y acá no hay tiempo, ahora hay que sacar la IPS plata como sea. Pero es una locura. Entonces, Amalia, eternamente nosotros vamos a andar plagueándonos por falta de medicamentos, falta de cama, porque esto va a ser O sea, una que rueda estoy que va a seguir pensando nomás. girando. Yo, por ejemplo, tengo 14 años de aporte, un poquitito más posiblemente de trabajos anteriores. Y hay chicos que ahora que están acá, por ejemplo, tienen 5 años de aporte. ¿Verdad? Eso ya corre riesgo entonces en un futuro. Mira, cuando se habla de la sostenibilidad de los fondos de pensiones de IPS, hay que irse a los estudios actuariales. Sí. Porque nosotros somos opinólogos, Sí. pero el actuario es el que nos dice hasta tal fecha vos tenés plata y después ya vas a empezar a comerte la cola, la reserva. El último estudio actuarial de IPS del año pasado, ¿qué dice? Que en la situación actual, con las reservas que hay, con el crecimiento demográfico, laboral, del mercado laboral, el horizonte actuarial está en el 2038, que esto es 19 años. Sí. Quiere decir que en el 2038 lo que ingresa por aportes empata con la salida por obligaciones. Y ahí cero. Entonces se seguirá pagando la jubilación. Sí. En el 2039, ¿por qué? Porque se van a empezar a usar las reservas del fondo de jubilación. Pero eso tampoco es infinito, eso se acaba Claro. en 10 años, en 15 años. Entonces, cuando vos hablas de sistema de pensiones, tus proyecciones tienen que ser a 100 años, no a 19 años. A mí el actuario me dice, en su estudio, que es el mejor actuario que tiene el Paraguay, el doctor José Velázquez, lo mejor que hay en Paraguay, me dice, 2038 vamos a empezar a comernos la cola, las reservas. Y bueno, si me dicen eso, ahí yo digo, este muchacho que empieza a cotizar hoy, dentro de 19 años pero se va a jubilar entonces, o se va a jubilar con las reservas del instituto. Entonces es grave la situación, todavía hay tiempo de maniobra, gracias a Dios en el IPS hay técnicos de primer nivel en seguridad social, como la ingeniera Rodríguez, todo el equipo de la gerencia de prestaciones, gente que tiene una visión de largo plazo y aún en el área financiera, pero ¿qué pasa? Que al que alerta le quitan. Ese es el problema, doctor. ¿Qué hacer? Decir gente de primera, pero cuando la política va, y la mala política va manejando los hilos del IPS, es lo que queda al riesgo. Y estamos hablando de fondos jubilatorios, que es muy interesante, evidentemente. Pero ¿qué pasa con esa atención día a día? No hay plata para medicamentos, no hay plata para seguir sosteniendo todo el sistema. Y no solamente hablamos de central, de las periféricas también. O sea que es un problema mucho más profundo, ¿verdad? Totalmente, y es mucho más profundo cuando pensás que el fondo de jubilaciones, el fondo de salud, el programa de salud tiene un diseño financiero 1950. ¿Por qué te digo eso? Porque en 1950 la droga más cara era a lo mejor la penicilina. El equipo más sofisticado era un rayo X. Y había 200.000 asegurados con proyecciones a 10 años, 200.000, 300.000 asegurados. Hoy tenés 1,5 millones asegurados. Tenés una aparatología médica que no es rayo X, es un aparato de aceleradores lineales que cuestan millones el mantenimiento. Y tenés un vademecum, un listado de medicamentos que no es la penicilina lo más raro. Ahí tenés drogas oncológicas, 30 millones la ampolla por semana que el IPS da. Eso hay que reconocer, el IPS te da todo. El problema es que no hay. En el listado está. No hay por otros temas que hacen a un contubernio que hay ahí entre los sectores proveedores y los sectores administradores, etcétera. Pero en fin, ese modelo 1950 tiene que ser ajustado. ¿En qué sentido? No aumentar aportes, sino racionalizar el 39% de los aportes que van al seguro de salud. De cada 100 guaraníes, 39 nomás van al fondo de salud, 54 van al fondo de jubilaciones y 7 para administración. Jubilaciones tiene todavía reserva, 2038, pero salud está en quiebra hace 10 años, está en déficit, y se le va 39 guaraníes de cada 100 nomás. Si vos en tu negocio recibís poco, pero es lo que te dice la ley, usana bien, no gaste en sobrefacturar seguridad, sobrefacturar jardinería, sobrefacturar limpieza. Es importante pagar lo correcto, pero no vaya a hacer el negocio de los muchachos eso. Usa bien lo poco que tenés y otras cosas más. Que yo siempre dije y sostengo, el gran gasto es la compra de medicamentos.
IPS tiene un laboratorio de producción de la Gran 7 cerrado hace años, ¿Por? que no se permite abrir. ¿Por qué? Porque va a producir los genéricos, el expectorante, el enalapril, el calmante. Ya no van a poder tener la comisión de lo otro que hacen. Tú lo has dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encima IPS está exonerado de todo gravamen para importar la materia prima y los Sí. equipos. Puede armar el laboratorio del país, científicamente hablando, y tiene cerca de 1.200 bioquímicos haciendo de ordenanza. O sea que Doctor, vamos a para tocar. ir cerrando esta pregunta que no podemos dejar. A ver, en esas tres modalidades que hablaste, si se jubila con 80 por discapacidad o se jubila en ley, como decimos, por la edad y el aporte, ¿puede recibir todos los servicios médicos o no? Absolutamente todo, con algunos detalles que voy a robarte 30 segundos. Dale. El jubilado tiene derecho a todo el programa de salud de IPS como cuando era activo. Sí, Y también su familia. sí. La familia es papá, mamá, mayores de 60 años, Ah. esposa, cónyuge, concubino, concubina, hijos menores hasta los 18, hijos discapacitados de por vida. Esa es la familia Sí. protegida por salud. Cuando un trabajador se jubila y le tiene a sus papás asegurados, mayores de 60, pierden ellos, los papás pierden el seguro médico. Sí. Porque en la ley de 1950 dice que la familia del jubilado no tiene papá. ¿Por qué? Porque en 1950 la expectativa de vida era 58 años. Y cuando se escribió eso, no había jubilado con papá. Era absurdo. Entonces, ¿Y no se modificó nunca? se modificó. Ah. Y desde el 2010 más o menos, sacamos un proyecto de ley, pero quedó en un proyecto de resolución que se llama el régimen contributivo del ascendiente, que está vigente, que dice que vos al jubilarte podés inscribirle otra vez a tu papá. Ya estaba ni como trabajador activo. Podés reinscribirle a tu papá o a tu mamá pagando 10% de tu haber jubilatorio por cada uno. Ah, ya. Y ahí es como un seguro privado. Sí, como un seguro, pero, O sea, pero el- suple la falencia Sí. de la ley. Y ese tipo de cosas siempre se hace, tuvimos que hacer. No sé si ustedes saben que hasta hace 10 años nomás el hombre podía escribirle a la esposa diciendo de mi esposa. sí. Pero la esposa para escribirle podía. al marido tenía que ir a tribunales Sí. a traer un certificado de Aragán y escribirlo ahí. O sea, anacronismo que hay que superar. Claro. Mira, doctor, se nos está yendo el tiempo, lastimosamente. La gente ha escrito muchísimos mensajes, perdón. Pasa que me quedo con tanta deuda y quiero que dejes, por favor, alguna forma de que te puedan ubicar para que todo esto que preguntaron lo respondas vos en tus redes de manera particular. Sí, yo soy un hombre público y más que público, vilipendiado públicamente por ciertos sectores por este discurso. Basta de corrupción en IPS, Pero gracias pongan por gente defender. capaz, dejen de meter la mano los políticos en IPS. Me pueden ubicar en mi casa o en el 0982 85 24 86. Si quieren ponerlo en pantalla. Sí. 0982 85 24 86. 852486. Entonces el doctor Pedro Jaliba le va a responder todas las preguntas También que está en lastimosamente el no Instagram, en el Twitter y lo podemos ubicar. En todos lados, tanto estoy en mi rol de técnico en IPS y en seguros sociales, pues no solo IPS, Caja Fiscal está, chau. También estoy en mi rol político, no te olvides que estoy candidato a diputado capital. Sí, lo sabemos. Así es que también vamos a estar ahí con todo, doctor. Gracias por esta visita y reiteramos, perdón a la gente, no pudimos leer todos los mensajes que escribieron porque estábamos muy cortos de tiempo. Gracias, doctor, por tu visita.